Hola a todos, buenas noches. Gracias por estar aquí presentes para nuestro seminario web de Diplomado Marte. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Juan Sierra Madero. Él es médico infectólogo, investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es jefe de la Clínica de Inmunoinfectología y jefe del Departamento de Infectología hasta el 2019. Él participó en el Comité de Atención Integral de Sencida y es miembro de la Academia Nacional de Medicina y Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sé que el doctor no necesita mucha presentación, todos lo conocemos y nuevamente le agradezco, doctor, el que nos dé la oportunidad de escucharlo y más su experiencia en este tema. El doctor nos va a hablar de tratamientos de primera línea más allá de los inhibidores de integrasa. Adelante, doctor. Gracias. Es un gusto estar compartiendo con ustedes. Y pues sí, es un tema efectivamente difícil porque todo el mundo ya estamos en el modo de usar inhibidores de integrasa prácticamente para todas las etapas de personas que viven del tratamiento de personas que viven con VIH. Y pues cuando la doctora Berrospe me lo propuso, yo pensé rápidamente que podía pedirle ayuda a la doctora Crabtree, que trabaja conmigo y que ha tenido experiencia mucho en otros esquemas nuevos. Y cuando le dije si me podía ayudar, me dijo, no, yo ya dije que mejor esa presentación, ¿no? Así es que me la puso difícil, pero bueno, aquí va algunas de las cosas que he preparado y pues también tratar un poco de generar discusión y ver un poco también hacia el futuro. También muchas de las cosas que pongo, hay algo de especulación, hay mucho de pues también fármacos que no están todavía aprobados en México, pero que sí están avanzando en otros lugares y que probablemente en México tengamos también pronto. Entonces, la pregunta es si hay algo después de inhibidores de integrasa, y para situarnos en este contexto, pues traté de hacer este esquema en una línea del tiempo de cómo ha evolucionado las diferentes etapas. Antes del 96 lo que teníamos eran inhibidores nucleósidos de transcriptasa reversa, el AZT, DDI, DDC, solos o en combinación, biterapia. Y en el 96 ya apareció lo que en ese momento se llamó HART, a base de tratamientos triples con inhibidores de proteasa, que a principios del siglo fueron sustituidos por no nucleósidos, inhibidores de transcriptasa reversa, el famoso esquema con atripla, con efavirenz, que en diferentes estudios mostró superioridad en varios aspectos sobre los inhibidores de proteasa en ensayos clínicos. Y desde el 2013 hasta la fecha empezaron a aparecer ya estudios con los inhibidores de integrasa, primero raltegravir y después el vitegravir y más recientemente victegravir y dolutegravir, como pues, que poco a poco en estudios comparativos han ocupado el lugar preferente en la mayor parte de las guías, incluyendo nuestras guías a partir del año 2018-2019. La pregunta es qué viene después y qué situaciones o qué contextos pueden darse para ocupar tratamientos diferentes a los inhibidores de integrasa, que como ya mencioné, para todas las etapas, inicio,
segunda línea y salvamento, ya más profundo, están incluidos. Y como mencionaba, realmente este grupo de fármacos satisface la mayor parte de las necesidades, inicio, primera falla, esquemas de rescate, y en este momento los inhibidores de proteasa busteados o potenciados con ritonavir o con COVID desempeñan un rol secundario, no menor, porque siguen teniendo un papel importante en ciertas circunstancias. Los no nucleósidos tradicionales, que también siguen desempeñando un papel, aunque con menor uso, y nuevos agentes como los nuevos no nucleósidos. Aquí entra toravirina, y luego los agentes de larga duración que todavía no tenemos en nuestro país, pero que vale la pena conocer. Estos son un resumen de los principales estudios de los inhibidores de integrasa recomendados de primera línea. Y básicamente, actualmente, los dos que ocupan la mayor parte de las guías son Victegravir y Dolutegravir, por su eficacia demostrada en estudios comparativos, ya sea con otros inhibidores de integrasa o contra no nucleósidos o contra inhibidores de proteasa. Los primeros estudios, los primeros inhibidores de integrasa, el primero fue raltegravir, que se comparó contra el estándar de tratamiento en ese entonces, que era Efavirenz, y después de varios años de seguimiento, básicamente por mejor tolerabilidad, por mejor adherencia, mostró superioridad sobre el tratamiento estándar de ese entonces, que era Efavirenz. Y entonces, digo, esta es otra forma de verlo. Las tasas de supresión virológica en los diferentes estudios muy altas, arriba de 86, 90%, es a lo que nos hemos acostumbrado. Es básicamente ya una tasa muy difícil de superar, estos a 48 semanas, y tasas muy altas también a seguimientos hasta de 5 años, que algunos de estos estudios han tenido. Los más recientes son estos estudios, los Gemini, que evalúan tratamientos duales con dolutegravir y 3TC, con tasas de supresión viral arriba del 90% a las 48 semanas, similares a los del grupo comparador. Entonces, básicamente, resumiendo esto, pues estos esquemas tienen altos niveles de eficacia a largo plazo, tanto con los inhibidores de integrasa de primera y de segunda generación. Esto está dado por una gran potencia, muy alta barrera genética, sobre todo con estos inhibidores de integrasa de segunda generación, y una excelente tolerabilidad en la mayor parte de los casos. Y además, pues con tendencias de simplificar aún más los nuevos esquemas utilizando estas formulaciones de dos fármacos que han mostrado altos niveles de eficacia. Y entonces, realmente hacernos la pregunta de si estos fármacos son medicamentos perfectos, ¿hay algo que podamos mejorar de esto o tienen alguna debilidad? Y pues es un poco lo que vamos a comentar, qué necesidades adicionales existen, ¿no? Y les voy a presentar este caso clínico que vi recientemente en mi consulta. Es una mujer de 68 años que se diagnosticó con VIH desde el 2006. En ese momento se presentó con tuberculosis pulmonar y ganglionar, que pues aquí lo pongo muy resumido, pero en realidad fue un poco más complicado de tratar de lo que pongo aquí.
recibió 9 meses con el esquema habitual, pero después tuvo un par de recurrencias que, bueno, no es el objeto de la discusión, pero sí podría tener importancia. Y desde entonces se trató con el esquema triple a base de efavirenz, tenofovir, disoproxil fumarato y FTC. Hasta el 2020 siempre había estado con carga viral indetectable. Ella tenía muy buen apego al tratamiento. Siempre negó tener alteraciones de sistema nervioso central características del uso de efavirenz. Y pues por esa razón nunca se trató de cambiar el esquema y pues además le estaba funcionando muy bien. Pero en enero del 2020, en su visita rutinaria, ya estaba disponible ampliamente en nuestro país el uso de Bictegravir, y en su visita rutinaria le propusieron cambiar a Biktarvy para, digamos, una forma proactiva para evitar la posible toxicidad renal y ósea del tenofovir disoproxil fumarato. En ese momento tenía una tasa de filtración glomerular bastante buena para su edad, 75 mililitros por minuto, y también tenía una densitometría ósea sin osteopenia u osteoporosis. Esto puede ser un tema también de discusión, que tanto se justifica el cambio de tenofovir disoproxil fumarato a las nuevas formulaciones de tenofovir, a TAF, cuando no existe cuando no está en un esquema con inhibidores de proteasa potenciados y cuando no existe una toxicidad evidente, ¿no? Y, y en realidad este era el caso con esta mujer, aunque bueno, en ese momento pues sí había y hay todavía mucho interés en pues, tratar de hacer cambios proactivos para evitar una toxicidad futura, sobre todo en una mujer ya grande, con menopausia, pues que sí puede tener predisposición a estas complicaciones. No tenía hipertensión arterial, una glucosa en ayunas bastante buena y un peso de 55 kilos. Entonces ella aceptó el cambio, empezó con Biktarvy en ese mes, lo toleró muy bien, siempre indetectable las siguientes cargas virales, la última en mayo del 2021, y el mes pasado acudió porque tenía una úlcera en la pierna, malleolar, dolorosa. Como ustedes pueden ver, tiene un poco de edema, cambios tróficos. Esto no es la imagen de la paciente, esta es una imagen de internet, pero nada más para ilustrar lo que tenía, ¿no? Llevaba 2 meses con la úlcera y se asociaba a edema en miembros inferiores, tenía hiperpigmentación y edema en ambos miembros pélvicos, no nada más en esa pierna, y esta úlcera sugestiva de insuficiencia venosa. Ahora pesaba 70 kilos contra 55 cuando empezó su tratamiento y una tensión arterial ya limítrofe para diagnóstico de hipertensión con 140/90. Entonces aquí el planteamiento es, pues, realmente fue muy claro y ella lo dice, se siente con sobrepeso y este sobrepeso, que hay una diferencia de 15 kilos, claramente se asoció al cambio a Bictegravir. Y esto es una complicación que se ha visto, ahorita voy a presentar algunos datos, se ha visto eh, pues como en muchas otras tratamientos antirretrovirales, a través de los estudios post-marketing, no realmente en los ensayos clínicos de fase 3, sino ya realmente en estas cohortes observacionales en donde se detectan estos eventos adversos, se han detectado estos eventos adversos, y eso ha pasado con otros antirretrovirales en el pasado, como todos sabemos. Entonces, digamos, yo planteé estas cinco opciones, bueno, estas 4 opciones, y seguramente alguien más puede tener, al final, si quieren, alguien me puede comentar por cuál camino se iría, ya sea seguir el mismo esquema con Bictegravir, porque les está funcionando, lo está tolerando muy bien, y sugerir medidas dietéticas y ejercicio,
o bien regresar al esquema que le estaba funcionando también, que era de Favirenz, como que a estas alturas da un poco de miedo, la gente ya no está tan acostumbrada a usar Favirenz, esquemas de Favirenz, como que todo el mundo se fue al cambio casi en automático, o bien pasarnos a un esquema de doble como con dolutegravir 3TC que nos quite el efecto del TAF, o bien inhibidor de proteasa potenciado con la combinación de tenofovir con emtricitabina o cualquier otra opción. Si quieren, al final lo pongo esta diapositiva y lo comentamos. Entonces, dentro de los eventos adversos, efectos adversos reportados con INSTI, como les decía, estos eventos, la mayor parte han ido reportándose conforme ha pasado el tiempo de uso de estos medicamentos después de ser aprobados y no tanto en los ensayos clínicos de fase 3. Estos efectos neuropsiquiátricos, por ejemplo, que se empezaron a describir con dolutegravir principalmente, sobre todo insomnio, pero también cambios en el estado de ánimo y ansiedad, algo muy particular. Se empezaron a describir con dolutegravir, pero después también se han visto con victegravir y mucho menos con raltegravir. También incremento de peso, y esto también se vio en los primeros estudios de dolutegravir y sobre todo en combinación con tenofovir alafenamida y en ciertos casos. Más recientemente también se ha descrito una cierta tasa de incidencia de diabetes, un riesgo de desarrollar estos casos, y a mí me ha tocado ver algunos que son diabetes realmente que parecen diabetes tipo 1 en adultos y no necesariamente ligadas a estos aumentos de peso, ¿no? También algunas personas se han quejado de trastornos gastrointestinales, sobre todo mucha distensión colónica, etcétera. Bueno, algunas interacciones ya son específicas de cada uno de los medicamentos. Y luego el tema del uso en el embarazo, sobre todo estas asociaciones con malformaciones de tubo neural con el uso en el primer trimestre de dolutegravir, que con el tiempo se han ido atenuando realmente estos efectos, aunque sí fue algo de preocupación cuando en los primeros años que se reportó, y todavía sigue siendo motivo de evitar el uso de dolutegravir sobre todo pues, en el primer trimestre del embarazo, incluso en mujeres que estén con intención de gestar. Y además hay un efecto diferente de otros fármacos, también ya más avanzado el embarazo, fuera de malformaciones. Victegravir se ha visto como un medicamento poco atractivo para usar en embarazo porque está combinado con TAF y la farmacocinética de este medicamento es bastante mala durante el embarazo, a lo largo del embarazo. Dolutegravir, en cambio, en las etapas avanzadas del embarazo hay estudios que han mostrado tener bastante buena eficacia, y raltegravir tenemos pocos estudios, pero mucho tiempo usándolo, mucha experiencia, y parece ser seguro y eficaz. Y pues como mencionaba también arriba, que tanto de sus efectos es por el backbone de nucleósidos, sobre todo el tema del incremento de peso y el TAF. Un poco por esta pregunta y por esta duda es que se propusieron estas estrategias de tratamiento con dos fármacos, que empezó pues básicamente el principio es usar un medicamento, un tercer agente, que en el inicio era un inhibidor de proteasa potenciado, que los primeros estudios fueron con Caletra, combinado con 3TC. Y la base de esto es que es un medicamento de muy alta barrera genética, muy difícil hacer resistencia, combinado con 3TC que a, tiene muy baja barrera genética, pero las mutaciones que genera básicamente
selecciona virus de muy poco fitness, y eso es suficiente para mantener suprimido el virus. Y después esta misma idea se llevó a dolutegravir más 3-TC, que son los estudios Gemini, y más recientemente estos estudios de agentes de larga duración con cabotegravir, que es básicamente un inhibidor de integrasa similar a dolutegravir y bictegravir, pero que se puede inyectar y que tiene larga duración de eficacia. Y combinado con ripivirina también de uso parenteral. Y estos son los resultados del estudio, de los estudios Gemini combinados. Solo para repasar, eran más de 1,400 pacientes entre los dos estudios Gemini, vírgenes a tratamiento, que tenían cargas virales menores a 500,000, era el criterio de inclusión. Hay que recordar que estos pacientes con tratamiento doble no pueden tener coinfección con hepatitis B porque no tienen un tratamiento adecuado para ello, y también tenían un genotipo basal sin mutaciones de resistencia, y la comparación fue contra un esquema tradicional de 2 nucleósidos, tenofovir en empecina con dolutegravir, y lo que se encuentra son altas tasas de supresión viral en ambos grupos, una eficacia de no inferioridad y menos eventos adversos con el tratamiento doble, sobre todo con marcadores renales y óseos que están mucho menos afectados, como era de esperarse. Y ahora con una coformulación que todavía desgraciadamente no tenemos en México, pero que permite un tratamiento de una tableta al día también, pues parece ser una opción muy atractiva. La duración del seguimiento de estos estudios actualmente ya llega a 144 semanas con tasas de interés de supresión bastante altas. Y bueno, nada más recordar que no todos los regímenes se aplican para todos los pacientes, y hay ciertas condiciones que realmente sí tenemos que tomar en cuenta para no ofrecer estos tratamientos de 2 fármacos, sobre todo hablando del dolutegravir con 3-TC. Hepatitis B es una que ya mencioné, y siempre hay que checarlo esto con el paciente. Si de entrada no tiene hepatitis B, asegurarse que esté vacunado, que tenga inmunidad para hepatitis B. Embarazo también es una condición en donde este esquema doble aprobado, sí debería de usarse con cautela. Tuberculosis también, me ha tocado ver prescripciones del esquema doble, aumentando la dosis de dolutegravir, o sea, asemejando el uso de dolutegravir a doble dosis, pero con solamente la lamivudina, y eso yo pienso que es un uso inadecuado, no se ha evaluado, y es probable que pueda tener mayores tasas de falla, porque la interacción con rifampicina, si bien se sobrepone parcialmente con la doble dosis de dolutegravir, sigue habiendo una reducción de niveles de dolutegravir con la combinación de rifampicina. También, si hay resistencia transmitida a algunos de los fármacos, tampoco se debe de usar. Y siguiendo pues digamos, lo que se vio en el ensayo clínico, que si hay más de 500,000 copias, pues simplemente esos pacientes no se incluyeron en el ensayo clínico, no sabemos qué pasaría. También es una recomendación no usar, aunque hay un estudio que se publicó, se presentó en algún congreso posteriormente, en donde algunos pacientes con más de 500,000 copias fueron incluidos en los estudios Gemini, y la tasa de supresión viral era semejante a los que tenían más de 100,000 copias, menos de 500,000 copias, entre 100,000 y 500,000. Y también los esquemas estos de tratamiento antirretroviral del mismo día, que están teniendo mucho auge, pues no es una buena idea, porque pues justamente tenemos que checar que el paciente no tenga hepatitis B antes de empezar esquemas de este tipo, y idealmente también checar que no tenga resistencia transmitida a alguno de los componentes del esquema,
sobre todo 3-TC, porque sería muy raro que tuviera resistencia a dolutegravir. Y bueno, hablando entonces de estos efectos adversos, el año pasado hicimos este análisis junto con el grupo de Censida, en donde juntando todos los tratamientos iniciados con Victegravir a lo largo de un año, este corte se hizo por ahí de junio del 2020, para entonces había 12,000 tratamientos iniciados y 36,000 en switch, o sea, casi 50,000 pacientes en Victegravir. De acuerdo al Salvar, se identificaron 962 personas, que es aproximadamente un 2%, que habían suspendido Victegravir después de haberlo iniciado, por lo menos utilizado un mes, y pues es una tasa más o menos similar a lo que se ha visto en ensayos clínicos, pero esto nos da una idea pues de que hay pacientes que efectivamente no lo toleran, y la mayor parte de efectos adversos en el Salvar no se describe esto, pero en reportes a COFEPRIS de estas suspensiones por efectos adversos, que es mucho menos de lo que hay en Salvar, y esto es básicamente pues por la dificultad que luego los médicos tenemos de hacer estos reportes a COFEPRIS, pues básicamente eran estos algunos de los efectos adversos, ¿no? La cefalea, el rash, el aumento de peso, trastornos neuropsiquiátricos, etcétera, lo que ya hemos mencionado. Y, em, y entonces, digamos, este es un poco lo que se ha visto en México. Nosotros, seguramente a muchos de ustedes les ha tocado, a mí me ha tocado pacientes que inician Biktarvy después de haber estado con la tripla y te dicen, regrésenme a la tripla, o que inician tratamiento simplemente siendo vírgenes a tratamiento y tampoco lo toleran, aunque desde luego que es la minoría. En este análisis de Censida, de esta cohorte de Salvar, realmente fue igual si era switch o si era inicio, la tasa de suspensión. Este es un análisis juntando 8 estudios, 8 ensayos clínicos con inhibidores de integrasa, para ver las tasas, digamos, la tendencia en ganancia de peso, y utilizando puntos de corte muy preestablecidos en los ensayos clínicos, 24, 48, 96 semanas. Como pueden ustedes ver, estos son los promedios de la porcentaje de participantes que se encuentran en cada categoría. Al inicio del estudio, 50% aproximadamente normales, una minoría con peso inferior al normal, sobrepeso un 30% y obesos 16%, y a las 96 semanas, y esto es juntando todos esos datos de 8 ensayos clínicos, claramente los porcentajes de sobrepeso y obesidad aumentan. Entonces, no es que necesariamente empiecen, como se ha dicho muchas veces ya, es que aumentan de peso esa diferencia porque empiezan muy desnutridos. Eso puede ser cierto en algunos pacientes que sí tienen inmunosupresión avanzada y CD4 muy bajos, etcétera, y esos probablemente sí, mucha de la ganancia de peso sea la recuperación normal, pero en muchos, en la mayoría, yo pienso, empiezan con ya sea peso normal o sobrepeso, y a lo largo del tiempo pues van ganando peso. Y esto se ha visto en diferentes ensayos clínicos, se ha visto en cohortes y estudios de este tipo como el que les estoy mostrando. En comparación con no nucleócidos, es claro que el aumento de peso es mucho mayor con los INSTI. También, como les decía, probablemente tenga que ver algo el tipo de tenofovir, si es TAF o si es TDF. Y también se ha visto mucho más acentuado esto con los INSTI de nueva generación, como dolutegravir
Victegravir. Son datos del estudio, de los estudios llevados a cabo en Sudáfrica, bueno, en diferentes países africanos, el NAMSAL y el ADVANCE, en donde comparaban aumento de peso con diferentes esquemas, y aquí lo que analizan son factores asociados, y lo que se ha visto es que está mucho más asociado a mujeres, está mucho más asociado a raza afrodescendiente, y está más asociado, aquí no lo muestro, pero está más asociado a conteos mucho más bajos de CD4, esta recuperación viniendo desde una inmunosupresión avanzada. Y también, ya lo había mencionado, en combinación con TAF. Y bueno, ¿qué alternativas hay a los inhibidores de integrasa vía oral? Y entonces tenemos el regreso a los viejos no nucleócidos, como efavirenz y nevirapina o rilpivirina. Rilpivirina en México nunca se ha llegado a comercializar, o los nuevos no nucleócidos como doravirina. Y luego también tenemos la opción que ya está evaluada en ensayos clínicos de larga duración con INSTIs de larga duración inyectables. Hay todavía muchas preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa con estos pacientes que no toleraron INSTIs vía oral con la tolerabilidad con este tipo de agentes? Estas preguntas no están contestadas con los ensayos clínicos actuales, porque para entrar a estos ensayos clínicos primero tiene que tener ahorita les voy a mostrar esos estudios, tienen que tener una fase de inicio con los mismos agentes por vía oral, los tienen que tolerar y luego ya pasarse al INSTI inyectable, ¿no? Y luego también vienen nuevos nucleócidos como el islatravir, que tiene ciertas características atractivas, y algunos otros compuestos que todavía no sabemos bien si van a llegar a ser parte del tratamiento antirretroviral, pero que tienen el gran atractivo, que son medicamentos de 6 meses de duración, como el lenacapavir, que parece que ahorita tiene mucho más interés en cuestiones de prevención, pero que no podemos descartar como para estar en los componentes de tratamiento. Este es el diseño del estudio FLAIR con agentes de larga duración, la combinación de cabotegravir con rilpivirina intramuscular, y en esta ocasión eran cada cuatro semanas. Y como les decía, tenían un periodo de introducción, de inducción con, en este caso, Triumec, dolutegravir, abacavir 3-TC. Una vez que el paciente toleraba esto y estaba indetectable, entonces era aleatorizado a seguir con lo mismo, o la estrategia primero oral, por vía oral, con esta combinación, y después ya intramuscular cada 4 semanas. O sea, un periodo corto de 4 semanas oral, y ya después por vía intramuscular cada 4 semanas. Y ya después, aún los que estuvieron en el brazo control ya fueron también pasados a la estrategia en forma abierta, a la estrategia de intramuscular. Y con desenlaces bastante buenos, con desenlaces a las 96 y casi 3 años de seguimiento, de arriba de 80% de éxito virológico. Realmente muy pocos casos de falla virológica, y que esto básicamente había, pues hay preocupación que fuera de un contexto de ensayo clínico esto pueda ser diferente por la natural dificultad de muchos pacientes a adherirse estrictamente a los tiempos y a la poca flexibilidad que puedan tener de aplicarse exactamente en los tiempos que está previsto. Pero bueno, afortunadamente ya sabemos que puede aplicarse hasta cada 8 semanas, como este nuevo estudio, el llamado Atlas, demostró.
Aquí realmente la comparación era 4 contra 8 semanas. Tenían que estar con su presión virológica viniendo de algún esquema que no necesariamente era cabotegravir del rilpivirina, como dice aquí, pero había otros esquemas y después los aleatorizaban a recibir la inyección cada 4 semanas o cada 8 semanas y con un seguimiento ya bastante prolongado y nuevamente respuestas virales sostenidas bastante altas a las 96 semanas, arriba del 90% en ambos grupos, también con muy pocos, numéricamente muy pocos casos de falla virológica comprobada, es esto, FBC, 2 en el grupo de cada 4 semanas y 9 en el grupo de cada 8 semanas, con un caso entre las semanas 48 y 96. Doravirina es un nuevo no nucleósido que también ya ha pasado fases avanzadas de ensayos clínicos fase 3. Está aprobado en Estados Unidos y está en algunas guías internacionales. Digamos, tiene la ventaja de la potencia y la eficacia que tiene, la actividad que tiene Favirenz contra VIH. Y además tiene muy buena actividad in vitro contra cepas que tengan mutaciones de resistencia como frecuentes para efavirenz, como las mencionadas aquí, y además muy pocos efectos en el sistema nervioso central que lo hacen ser pues, un medicamento similar al efavirenz, pero sin los inconvenientes del efavirenz, que sería sistema nervioso central y resistencia transmitida. Hay 2 ensayos clínicos ya completados con doravirina, uno comparándolo contra efavirenz y otro comparándolo contra darunavir ritonavir. Uno se llama Drive Ahead, el que compara contra efavirenz, y otro se llama Drive Forward, el que compara contra inhibidor de proteasa potenciado. Y bueno, las tasas de supresión viral también estas son a 96 semanas, no tan altas como uno esperaría comparando con los estudios que hemos revisado antes de inhibidores de integrasa, pero bueno, pues aquí contra el comparador está prácticamente igual, no es una diferencia significativa. Y la gran pregunta que todos nos hacemos, y bueno, ahorita lo voy a discutir, más darunavir, ritonavir, perdón, doravirina o darunavir, ritonavir, placebo, más 2 nucleósidos, y el otro grupo, darunavir, ritonavir, más doravirina placebo, más 2 nucleósidos. También hay que mencionar que doravirina ya viene en una formulación de tableta única con tenofovir disoproxil fumarato y lamivudina. Y aquí el endpoint primario era carga viral indetectable a la semana 48 y como pueden ver las tasas de respuesta virológica son arriba de 80% a las 48 semanas. Son un poco mayores, son, bueno, mucho mayores que las que les mostré anteriormente, pero son tiempos diferentes. Aquí son 48 semanas, la otra que les mostré eran 96. Y aquí haciendo análisis de subgrupo digamos, este es un objetivo secundario exploratorio que utilizaron, que se llama Observe Failure Approach, más bien para hacer análisis de subgrupos y demostrar que también es a 48 semanas, que realmente el desempeño es igual, es similar entre aquellos que tienen menos de 100,000 copias
o más de 100,000 copias. De todas maneras, sigue teniendo una eficacia similar al grupo comparativo, en este caso darunavir, ritonavir. También en grupos con menos de 200 o más de 200 CD4 y también de acuerdo al tipo de nucleósidos que acompañan. Creo que ya me pasé mucho el tiempo, ¿eh? Ah, no, bueno, vamos. No, está bien, doctor. Ok. Y bueno, básicamente lo que interesa aquí en estos estudios es qué tantos pacientes continuaron, y hay muy pocas descontinuaciones por eventos adversos. Aquí en la fila 2 de la tabla, tanto en doravirina como en darunavir, son números muy pequeños, descontinuaciones por eventos adversos o por eventos adversos relacionados con el fármaco, eh, o eventos adversos serios, tanto no relacionados como, digo, como totales, como relacionados con el fármaco. También muy pocos eventos en ambos grupos, ¿no? Y los eventos más frecuentes, diarrea, náuseas, cefalea, similares. Aquí también de importancia notar que los eventos neuropsiquiátricos fueron similares en ambos grupos, muy infrecuentes, aquí hasta abajo, 11 y 13. Y hay que recordar que, bueno, darunavir supuestamente no se asocia a este tipo de eventos, es bastante infrecuente. Y ahorita vemos el comparador con efavirenz, pero aquí realmente lo que nos dice es tiene una toxicidad neurológica similar a la que tiene un inhibidor de proteasa potenciado y con una ventaja en cuanto a lípidos en ayunas. Estos son los cambios en diferentes lípidos, colesterol total, triglicéridos, LDL, colesterol no HDL y el HDL. Y en todos ellos hay una ventaja para el uso de doravirina como contra el inhibidor de proteasa. Y, y este es el estudio comparándolo contra efavirenz. Aquí es la doravirina con 3-TC, es decir, con la miodina y tenofovir disoproxil fumarato, y contra efavirenz, aquí es tableta única de efavirenz FTC y tenofovir, también pacientes vírgenes a tratamiento, un número grande de pacientes y endpoints preestablecidos. A semana 48, altas tasas de supresión viral, también arriba de 80%. Y lo que esto sí estaba predeterminado en sus objetivos, alteraciones en diferentes aspectos neuropsiquiátricos, como por ejemplo alteraciones en el sueño, alteraciones del sensorio, depresión, otro tipo de desórdenes psicóticos y mareos. Y como pueden ver, todos estos, pues como era de esperarse también, por lo que ya sabíamos, es que doravirina tuvo menos efectos que efavirenz. Y también un mejor perfil con lípidos que efavirenz. Y sin embargo, yo siento que quedan algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo es la eficacia y seguridad comparada con esquemas de primera línea con INSTI? Nunca hicieron estos ensayos clínicos y la razón, pues es realmente este es el comparador que debieron de haber hecho. Y mientras eso no ocurra, pues va a ser difícil que doravirina ocupe un lugar similar a los inhibidores de integrasa en las guías, en las recomendaciones de las guías, pero puede tener un lugar como medicamento alterno cuando no se puedan usar estos fármacos. Algo también que no sabemos es cuál es el efecto sobre el peso, por ejemplo. Y una pregunta interesante que se está que se tratará de buscar en ensayos clínicos que esperemos puedan empezar pronto, que van a depender de NIH, es si esto puede ser una opción para pacientes que aumentan de peso con INSTI. O sea, esta paciente como la que les presenté, en lugar de regresarla a efavirenz o pasarla a un IP, pues qué tal, qué opción, qué tal podría ser una opción pasarla a doravirina.
pero pues esta es una pregunta de investigación que hay que explorar, ¿no? En ensayos clínicos de switch como esto, ¿no? Y la otra es, ¿qué pasa en el embarazo? Yo creo que tampoco se ha contestado esa pregunta. Y solamente unas diapositivas para islatravir, que es un inhibidor de transcriptasa inversa que tiene varios mecanismos de acción, no nada más el típico de la transcriptasa reversa de los nucleósidos inhibidores de transcriptasa reversa que detienen la formación de la cadena de DNA, sino tiene un mecanismo de inhibición de translocación que es un poco más complicado, pero que le da una fortaleza mayor eh, en cuanto a, sobre todo para cuestiones de resistencia, ¿no? Tiene una potencia 10 veces mayor, por lo menos in vitro, que otros antirretrovirales y una alta barrera para el desarrollo de resistencia. Y además tiene la ventaja también de una vida media muy larga, porque también se está explorando su uso en estudios de prevención o en estudios de implantes, por ejemplo, y también en estudios de tratamiento como vamos a ver, hay ahorita estudios en fase 2, 3 en combinación con doravirina que se están desarrollando. Este estudio fue recientemente publicado por el doctor Jean-Michel Molina y presentado creo que en CROI recientemente. Está publicado en Lancet HIV y realmente es un estudio todavía exploratorio de fase 2B con pocos números de pacientes, sobre todo para encontrar una dosis adecuada con la cual se vayan a estudios de fase 3. Aquí es la combinación de islatravir en diferentes dosis con doravirina y con la mibudina en esta primera etapa. Y después ya solamente 2 medicamentos con la dosis seleccionada en el mantenimiento, y esto comparándolo con el uso de doravirina con 3-TC y tenofovir. Y bueno, altas tasas de supresión viral con las diferentes dosis. Finalmente, con la que se han quedado para la fase 3 es la de 0.75 miligramos de islatravir y es la que se va a probar. Estos son los resultados virológicos a la semana 48, la anterior era 24 semanas, y aquí es a la semana 48 con altos niveles de tasas en la mayor parte de las dosis. Curiosamente, la mayor dosis de islatravir tiene la menor tasa de supresión, pero pues también veamos que son poco número de pacientes y también probablemente tenga que ver tolerabilidad. Y después de entrar a la fase 2, a la parte 2 del estudio, 24 semanas después, pues altas tasas de supresión virológica todavía con estos esquemas. Entonces ya para terminar, pues unas reflexiones de qué contextos podemos considerar el uso de IPs potenciados todavía. Por ejemplo, el inicio de tratamiento antirretroviral si no disponemos de pruebas de resistencia. Esto yo lo pongo con, con, con interrogantes, porque a mí me parece, y ya se ha discutido mucho, que con los esquemas de inhibidores de integrasa realmente hacer pruebas de resistencia transmitida en la basal tiene poco rendimiento, poca probabilidad de encontrar alguna mutación. Tal vez si se va a iniciar un esquema con doble, con la mibudina dolutegravir, puede ser una justificación, pero para iniciar Biktarvy o Triumec podría realmente no ser necesario. Esto se ha discutido también mucho. Y la otra es pacientes que tengan alto riesgo de poca adherencia, ¿no? Desde luego también son buena opción para embarazo, aunque los estudios más recientes en trimestres avanzados del embarazo, pues realmente favorecen el uso de inhibidores de integrasa como dolutegravir, más que nada. Y los retos, pues los que ya conocemos, ¿no? Los altos niveles de interacciones, de intolerancia gastrointestinal, un efecto negativo en lípidos, el mayor riesgo cardiovascular en algunos IPs, no en todos. Y bueno, también si llegamos a utilizar atazanavir, no sé si alguien todavía lo use,
pero no existe en coformulación y realmente todos estamos tratando de irnos hacia esquemas con coformulaciones. Y la comparación con no nucleósidos, aquí yo creo que todavía queda más discusión porque pues, pues puede ser una opción para pacientes con INSTI, con eventos adversos. Yo soy de los que piensan que los pacientes que están con la tripla estables, bien controlados, tolerándolos bien, pues no deben de cambiarse en automático al inhibidor de integrasa. Pues realmente no, estos cambios proactivos, pues solamente que hubiera alguna razón importante, ¿no? Pero la mayor parte de las veces el paciente puede continuar con su atripla si lo está tolerando bien, insisto, si no tiene efectos adversos, si no tiene alguna desventaja. Mujeres con deseo de embarazo, parece ser que ahora tenemos más ventaja con los no nucleósidos, sobre todo con efavirenz, que al contrario de lo que antes se pensaba, pues parece ser que es el fármaco con menos efectos potenciales teratogénicos ganancia de peso, aquellos pacientes que están ganando peso con los inhibidores de integrasa, como la mujer que les presenté, pues puede ser una opción como las que mencionaba. Y los retos, pues ya los conocemos, todos los efectos neuropsiquiátricos con efavirenz, que realmente son los responsables de por qué efavirenz le fue peor en algunos de los ensayos clínicos comparados contra inhibidores de integrasa. Desde luego, el fácil desarrollo de resistencia con estos fármacos. Rilpivirina, bueno, pues tiene este tema con pacientes con cargas virales altas y CD4 bajos, pero no es un medicamento que tengamos disponible en México. La rilpivirina también tiene esta situación de que debe tomarse con alimento para poder tener buena absorción. El STR, la tableta única con doravirina, incluye tenofovir disoproxil fumarato y no el TAF. Y esto pues podría ser una ventaja, podría ser una desventaja, pero también, por lo que ya dijimos, puede ser también ventajoso. Y esto pues ya dependerá del contexto individual. Los lípidos sí definitivamente es una desventaja con efavirenz y las interacciones con otros fármacos de efavirenz y rilpivirina. Entonces, para concluir, pues realmente es difícil superar el estándar de tratamiento que tenemos ahora con INSTI en forma generalizada, pero es importante tener estas opciones para casos especiales. Algunas de ellas son nuevos no nucleósidos, pero algunas pueden ser los viejos no nucleósidos y también fármacos de clases nuevas que vienen. Y estos antirretrovirales de larga duración, pues hay que tenerlos en el radar porque van a ser opciones promisorias con ventajas importantes para cierto tipo de pacientes. Con esto termino y espero que haya tiempo para discusión. Muchas gracias. Aquí hay algunas preguntas en el chat. No sé si quiera leerlas usted, doctora, o quiera que yo las lea. Sí, doctor, buenas noches. Muchas gracias por su excelente presentación. La doctora Giovanna pregunta que, bueno, además de que es un placer compartir con usted la presentación, le interesa saber, bajo su experiencia, qué respuesta ha obtenido o ha visto en pacientes con manejo con doravirina. Ella menciona simple o combinada, ya que por los pocos estudios con los que se cuenta de su manejo, le parece a ella una excelente opción de inicio de tratamiento en pacientes naive sin comorbilidades. Sí, en el instituto participamos en algunos de los ensayos clínicos con doravirina, en el que era comparativo con darunavir, y también en un estudio de switch en pacientes que habían sido tratados con inhibidores de proteasa. Y en todos los casos realmente muy buena eficacia y tolerabilidad. No he tenido experiencia usándolo en forma fuera de ensayos clínicos porque no está disponible el medicamento, pero sí coincido con usted que es un fármaco muy atractivo para usar, pues porque no tiene todas estas desventajas que tiene el efavirenz. Insisto, sin embargo, pues que desgraciadamente no tenemos los estudios
comparativos contra inhibidores de integrasa y pues hay que tener cierta cautela de que realmente las tasas de supresión viral vayan a ser tan altas como las que alcanzamos con tratamientos con inhibidores de integrasa, ¿no? Sí, hay otra pregunta aquí en el chat que dice, ¿hay algún estudio del uso de Bictegravir relacionado a estatosis hepática? Pues es interesante la pregunta, realmente que yo conozca, no. Si alguien en la audiencia o entre ustedes, los coordinadores de la plática, sabe, adelante, pero yo no conozco algún estudio al respecto. Y dice el doctor Mata aquí en el chat que hay un estudio de la Universidad de Copenhague. Ah, ok. Ujú, Pues está interesante. ujú. Sí, mire, referente al caso que nos mostró de la paciente que se le hizo un switch eh, a Bictegravir con entricitabina TAF, dice, en el caso clínico que presentó, comentó que la tasa de filtración era de 75 mililitros. Aún no era un criterio para TAF. ¿Qué parámetros debemos de considerar para el cambio a TAF? Pues realmente no es, yo no creo que exista un criterio de cierta tasa de filtración glomerular para indicar el cambio a TAF. Yo creo que eh, el criterio debe de ser, pues básicamente si existe algún riesgo eh, de, de desarrollo de falla renal o de patología ósea. Y esto se da sobre todo, y esto está también muy discutido, y hay un gran metaanálisis publicado, no muy, pues relativamente reciente, por el doctor Andrew Hill, eh, en donde si el tenofovir no está combinado con inhibidor de proteasa potenciado, realmente el riesgo de desarrollar daño renal o de desarrollar daño óseo no existe, no es mayor en el tenofovir disoproxil fumarato que en el TAF. Entonces, realmente esto es importante por el uso de Descovy, que yo creo que a veces se ha exagerado y pues realmente yo creo que hay que seleccionar muy bien los pacientes que lo requieren. Principalmente el primer criterio que yo usaría es que tuviera inhibidor de proteasa potenciado y después pues ya que tuviera algún tipo de comorbilidad o evidencia, riesgo de daño renal o ya daño renal evidente. Pero no usaría yo un punto de corte. Y de hecho pues el TAF, Bictegravir tiene TAF, Biktarvy tiene TAF y pues se lo damos a todos los pacientes eh, independientemente de su tasa de filtración glomerular. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenas noches, Buenas Edgar noches. Pérez de Sidbit. Doctor, usted ya comentó ahorita muy interesante todas las opciones que podemos tener más allá de los INSTI y usted comentaba, por ejemplo, en su caso clínico, este escenario, por ejemplo, la opción de regresar a Efavirenz o obviamente también cuando ya lo tengamos disponible fuera de ensayos clínicos también Doravirine. El switch puede ser una opción, la realidad es que estamos viendo efectos neuropsiquiátricos, a ganancia de peso, síndrome metabólico, pero fuera de switch, ¿usted considera Doravirine como terapia inicial en pacientes naive, sobre todo en estos escenarios de pacientes con sobrepeso y síndrome metabólico, o cree que todavía no hay suficiente evidencia para ponerlo en este escenario y tal vez solo por ahora, tal vez en estos pacientes para switch, por ejemplo, que tal vez tuvieron efectos adversos? Sí, sí, yo también creo que es una pregunta que no está contestada efectivamente. Eh, o sea, yo creo que ni siquiera sabemos si, o sea, si alguien ya tiene sobrepeso
o de plano obesidad y va a empezar tratamiento antirretroviral, si eso es una contraindicación para usar Biktarvy o dolutegravir porque estos fármacos en algunos casos pueden hacer peor el aumento de peso. Y de hecho, pues a los que más aumentan de peso son los que empiezan con peso más bajo. Entonces, no necesariamente es eso, pero pues es algo que yo creo que eventualmente algunos estudios de riesgos, sobre todo genéticos, nos pueden contestar. O sea, ¿quién es el que desarrolla sobrepeso con alguno de con estos fármacos, ¿no? Y lo mismo para el switch. Hay un ensayo clínico que está proponiéndose actualmente y probablemente empiece en algunos meses, en donde se va a hacer esta comparación. El paciente que está con INSTI y que desarrolló sobrepeso, cambiarlo a doravirina o a efavirenz o continuarlo con lo mismo, ¿no? Y eso pues, son cosas que solamente los ensayos clínicos nos lo va a decir. Y sobre empezar doravirina sobre Biktarvy, pues yo creo que solamente que supiéramos quién tiene un gran riesgo de desarrollar sobrepeso, si ya tenemos un buen score de riesgo, que no lo tenemos ahorita, pues ahí podríamos justificar y decir, oye, este paciente tiene tantas probabilidades muy altas de desarrollar obesidad con este esquema, y yo creo que en ese score probablemente vayan a ir factores genéticos que no conocemos. Y a ese paciente darle la doravirina, pero yo creo que todavía no tenemos suficiente información para eso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, de hecho, por ahí ya hay algunos estudios encaminados a ciertos polimorfismos que favorecen ganancia de peso con inhibidores de integrasa, ¿no? Y esto probablemente no suena tan práctico en la vida real, en la práctica clínica, porque muchas veces no tenemos acceso de entrada a tener estos estudios, pero sí, por ahí algunos estudios para investigar polimorfismos que se asocien a ganancia de peso justo con inhibidores de integrasa. Si tuviéramos un marcador genético, así como tenemos el HLA-B HLA. para hipersensibilidad de abacavir, pues pudiéramos tener un marcador para desarrollo de obesidad y eso conducir a una terapia pues, más dirigida, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos otro comentario. Yo creo que para no extendernos mucho en tiempo, las últimas dos preguntas, doctor. Bueno, uno es como un comentario, la doctora Norma Santiago menciona que se sabe muy poco de doravirina y sería muy bueno saber cómo se comporta en embarazadas, ya que en México cada vez hay más pacientes con síndrome metabólico en edad reproductiva. Sí, yo creo que todavía no hay suficientes estudios en embarazo y creo que la farmacocinética no es muy favorable, eh, por lo que no creo que vaya a ser una ruta que se vaya a tomar en el embarazo. Pero bueno, puede seguir pues, en mujeres que estén en, en- con potencial reproductivo. em, usar el fármaco, sobre todo si tienen estos riesgos que ustedes mencionan, y en el momento que se detecte embarazo, pues hacer el cambio como lo hacemos con el Biktarvy, por ejemplo. O sea, yo no creo que debamos evitar un fármaco en mujeres con potencial reproductivo porque en el embarazo no sea la droga óptima, que eso a veces es lo que hace mucha gente, pero a mí me parece que pues para eso hacemos el cambio. En el momento que se detecta el embarazo, se hace el cambio, a menos de que haya una evidencia clara de teratogenicidad.
que es lo que pasaba con dolutegravir, pero pues no la tenemos con ninguna de las otras ahorita. Sí. La doctora Sandra Ortega pregunta, ¿cuál sería la mejor opción actual de antirretroviral para los usuarios con comorbilidad de tuberculosis? Pues curiosamente ahorita la mejor es efavirenz, es realmente paradójico, sorprendente. Si el paciente con tuberculosis se puede tratar con un esquema base de efavirenz, con atripla, sobre todo con o tenofovir, emtricitabina y efavirenz, esa sería la mejor. ¿Y a qué me refiero con que se puede tratar? Pues obviamente que sea virgen a tratamiento, que no tenga resistencia transmitida y que lo pueda tolerar. ¿Y esto por qué? Porque las combinaciones con la comparación con raltegravir en los estudios REFLATE finalmente no demostraron, no lograron llegar a la demostración de no inferioridad de raltegravir contra efavirenz. Y por lo tanto, al contrario de lo que muchos pensábamos, que raltegravir era una droga excelente para estos casos, pues estos estudios REFLATE en fase 3 ya demostraron que no. Y existe un estudio de dolutegravir a doble dosis que comparó contra efavirenz también y con resultados muy favorables, pero también con un número bajo de pacientes. Entonces, yo tiendo a preferir esquemas a base de atripla, si el paciente puede usar atripla, si no, entonces dolutegravir, pero a doble dosis tiene que ser, y en un esquema triple, en un esquema con 2 nucleósidos de preferencia también activos. Ujú. De hecho, preguntaban que si se podía utilizar doravirina con rifampicina. Y a pesar de ser de la misma familia de de efavirenz, está contraindicado totalmente porque rifampicina baja los niveles de doravirina, entonces no está contraindicado. Y por último, doctor, yo creo que esta pregunta la doctora Irma Flores lo hace con base al caso que mencionó de la paciente. ¿Cuál sería el parámetro idóneo para hacer la elección correcta sin necesidad de estar realizando cambios abruptos de antirretrovirales y que puede impactar en la adherencia terapéutica? Por ejemplo, en el caso de la paciente teníamos atripla, se cambia a Biktarvy por el TAF. Si quisiéramos seguir con un STR y podríamos regresar, como usted mismo había mencionado, a tripla, a esta paciente. Y la otra opción sería también regresarlo a un STR de doravirina con 2 análogos nucleósidos. Sí, totalmente. Yo creo que ahí esa es la pregunta que el ensayo clínico que les menciono tratará de contestar. Efectivamente, si es una opción regresar a doravirina, a mí me parece muy atractiva esa opción, pero pues habrá que ver los ensayos clínicos que nos dicen y si realmente esta ganancia de peso es reversible, tampoco lo sabemos, ¿no? Sí es muy interesante. En el caso de esta paciente, lo que yo propuse específicamente fue regresar a tripla y la paciente está muy contenta con su tripla de regreso. Pero bueno, vamos a ver, no sé si va a bajar de peso No. otra vez, ¿no? Doctor, y en este escenario, perdón la interrupción, si ya tuviese fuera de ensayo clínico la opción de doravirina coformulada y justo está mencionando que regresó a efavirenz, entiendo que coformulado, ¿hubiese preferido doravirina? Pues probablemente sí, aunque sí me gustaría tener datos de los ensayos clínicos, pero creo que con la información que hay de los estudios de doravirina es suficiente como para intentar hacer este switch y saber que va a seguir teniendo su presión viral, ¿no? Digo, algo que pasaba mucho con rilpivirina, por ejemplo, es que si hacías el switch de efavirenz a rilpivirina, tenías este periodo que el efecto inductor del efavirenz
hacía que bajaran los niveles de la rilpivirina y ponía, digamos, en peligro la eficacia virológica de esto. Aunque en los ensayos clínicos no se vio eso, pero farmacocinéticamente como que daba miedo. Y esto mismo puede pasar con doravirina también, viniendo de efavirenz a doravirina, no de inhibidor de integrasa, pero solamente para tenerlo en consideración, ¿no? Listo, pues muchas gracias, doctor. Nos aclaró muchas dudas que teníamos. Y también nos abrió un panorama amplio acerca de las opciones de terapia más allá de los inhibidores de integrasa. No, como decía usted, no todos los pacientes son candidatos a, aunque las guías así no lo marcan, pero habrá que individualizar la terapia en cada uno de nuestros pacientes. Es correcto, totalmente de acuerdo. Sí. Sí, pues Muchísimas muchas gracias. gracias. Gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Y esperemos invitarlo pronto a otra de nuestras sesiones. Gracias. Hasta luego. Hasta Luego, luego. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.